Había un bebé que nunca sonreía. Durante meses, sus padres intentaron todo. Canciones, juguetes, colores brillantes. Nada funcionaba. Hasta que una empleada doméstica descubrió algo que cambiaría todo para siempre. Esta es la historia de cómo un simple gesto reveló un secreto que nadie imaginaba, y de cómo una mujer humilde salvó a una familia entera. Prepárate, porque este viaje te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor verdadero. Se você gosta de histórias originais e únicas, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma. María Estrada tenía 52 años cuando llegó a trabajar a la mansión de los Duarte. Venía de un pueblo pequeño en las montañas, donde había criado sola a sus 3 hijos después de que su esposo muriera en un accidente de construcción. Sus manos estaban marcadas por años de lavar, limpiar y cocinar para otras familias. Pero sus ojos todavía brillaban con esa calidez que solo tienen las personas que han sufrido mucho y aún así deciden ser bondadosas. La mansión de los Duarte estaba en lo alto de una colina, con ventanales enormes que daban a la ciudad. El señor Duarte era un empresario exitoso, dueño de una cadena de hoteles. La señora Duarte, Valentina, había sido modelo antes de casarse. Tenían todo: dinero, belleza, estatus. Pero había algo que el dinero no podía comprar: la sonrisa de su hijo. Mateo había nacido hacía 8 meses. Era un bebé hermoso, de ojos grises profundos y piel suave como la seda, pero nunca, ni una sola vez, había sonreído. Los pediatras dijeron que era normal, que algunos bebés tardan más. Los neurólogos hicieron pruebas y no encontraron nada malo. Los psicólogos infantiles sugirieron estimulación temprana. Nada funcionaba. Valentina estaba desesperada. Cada mañana se levantaba con la esperanza de ver, aunque fuera un pequeño gesto de alegría en el rostro de su hijo. Pero Mateo solo la miraba con esos ojos grises, serios, casi adultos, como si cargara un peso que nadie podía ver. «Es como si no nos quisiera», le confesó Valentina a su esposo una noche, con lágrimas en los ojos. «He leído todos los libros, he probado todo. ¿Qué estoy haciendo mal?» El señor Duarte, Rafael, no sabía qué decir. Él tampoco entendía. Trabajaba 18 horas al día para darle a su familia la mejor vida posible. ¿No era eso suficiente? María llegó un lunes por la mañana. La habían contratado para ayudar con la limpieza y preparar las comidas. Era una mujer bajita, con el cabello recogido en una trenza gris, y siempre vestía un delantal azul que ella misma había cosido. Cuando entró a la cocina, Valentina le explicó las rutinas de la casa con frialdad profesional. «Y sobre el bebé», agregó Valentina con un tono más suave, casi vulnerable. «No te preocupes mucho por él. Tiene todo lo que necesita. Solo asegúrate de que esté seguro cuando estés cerca». María asintió. No hizo preguntas. Había aprendido que en las casas de los ricos era mejor observar antes de hablar. Los primeros días, María hizo su trabajo en silencio, limpiaba, cocinaba, organizaba, pero algo en esa casa la inquietaba. No era solo el silencio opresivo de los pasillos largos o la frialdad de los muebles caros, era otra cosa. Era la ausencia de vida, de calidez, de risa. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de lavandería, escuchó un llanto. No era un llanto normal de bebé, era un llanto apagado, como si el niño ya hubiera aprendido que nadie vendría. María dejó la ropa y subió las escaleras. La puerta del cuarto del bebé estaba entreabierta. Entró despacio y vio a Mateo en su cuna, con los ojos rojos pero secos, como si ya no le quedaran lágrimas. «Hola, pequeño», susurró María acercándose. Mateo la miró con esos ojos grises e intensos. María extendió su mano áspera y trabajada y acarició suavemente la mejilla del bebé. Y entonces pasó algo extraordinario. Los ojos de Mateo se iluminaron, solo un poco. Pero fue suficiente. María sintió un nudo en la garganta. Reconocía esa mirada. Era la misma que había visto en sus propios hijos cuando eran bebés y ella regresaba después de largas jornadas de trabajo. Era la mirada de alguien que solo quiere ser visto. Realmente visto. Desde ese día, María comenzó a pasar más tiempo con Mateo. No porque se lo pidieran, sino porque algo en su corazón no podía alejarse. Cuando terminaba sus tareas, subía al cuarto del bebé. Le cantaba canciones de su pueblo, canciones que su propia madre le había cantado. Le contaba historias en voz baja, historias de montañas y ríos, de pájaros que volaban libres, y Mateo la escuchaba. Sus ojos nunca se apartaban de ella. Una mañana, 3 semanas después de que María llegara, Valentina entró al cuarto del bebé y encontró una escena que la dejó paralizada. María estaba sentada en el suelo, con Mateo en su regazo. Le estaba cantando una canción en un dialecto que Valentina no reconocía. Y Mateo
Mateo tenía las manos aferradas al delantal de María, y sus ojos brillaban con algo que Valentina no había visto nunca. Paz. ¿Qué está haciendo?, preguntó Valentina con un tono que intentaba ser autoritario pero salió quebrado. María levantó la vista, asustada. Perdón, señora, yo solo... El bebé lloraba y... ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? María tragó saliva. Desde hace unas semanas. Solo cuando termino mis tareas, lo juro. No he descuidado mi trabajo. Valentina se quedó en silencio. Una parte de ella quería enfadarse, establecer límites, recordarle a esta mujer su lugar. Pero otra parte, la parte que había llorado noches enteras preguntándose qué estaba haciendo mal, solo quería entender. ¿Cómo lo hace?, preguntó Valentina en voz baja, casi como una confesión. ¿Cómo logra que se calme? María miró a Mateo, que ahora observaba a su madre con curiosidad. No hago nada especial, señora, dijo María con humildad. Solo... le hablo. Le canto. Lo cargo como cargaba a mis hijos. Yo también lo cargo, respondió Valentina y su voz se quebró. Lo cargo todo el tiempo. Le compro los mejores juguetes. Contraté a las mejores niñeras. ¿Por qué conmigo no...? No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. María se puso de pie lentamente, con Mateo en brazos. Se acercó a Valentina y con una suavidad que desarmaba le tendió al bebé. Tal vez, dijo María con ternura, no se trata de lo que le da, sino de cómo se siente usted cuando lo sostiene. Valentina tomó a su hijo, confundida. No entiendo. María respiró hondo. No sabía si debía hablar, si debía cruzar esa línea invisible que separa a los patrones de los empleados. Pero algo en la desesperación de esa madre la empujó a decir la verdad. Señora, comenzó María con voz temblorosa pero firme. Cuando yo sostengo a Mateo, no pienso en nada más. No pienso en las tareas que debo terminar, ni en los problemas, ni en lo que viene después. Solo estoy ahí, con él, completamente presente. Los bebés sienten eso. Sienten cuando estamos realmente con ellos, o cuando nuestra mente está en otro lugar. Las palabras cayeron sobre Valentina como una revelación dolorosa. Recordó todas las veces que había cargado a Mateo mientras revisaba su teléfono, mientras pensaba en sus compromisos sociales, mientras se preguntaba qué dirían las otras madres si descubrían que su hijo no sonreía. Nunca había estado completamente presente. Nunca. Yo no sabía, susurró Valentina abrazando a Mateo contra su pecho. Por primera vez cerró los ojos y solo sintió el peso de su hijo, el calor de su cuerpecito, el ritmo de su respiración, nada más. Y entonces, después de 8 meses de silencio emocional, Mateo apoyó su cabecita en el hombro de su madre. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para Valentina fue como si el universo entero se alineara. Gracias, le dijo a María con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por mostrarme lo que no podía ver. Pero esa noche, cuando Rafael llegó a casa, las cosas se complicaron. ¿Le dijiste todo eso a una empleada doméstica?, preguntó Rafael, quitándose la corbata con irritación. Valentina, esa mujer trabaja para nosotros. No es tu terapeuta. Ella entiende a nuestro hijo mejor que todos los especialistas que hemos pagado, respondió Valentina sorprendida por su propia firmeza. Es ridículo, dijo Rafael sirviendo whisky en un vaso de cristal. Le pagamos para limpiar, no para opinar sobre cómo criamos a Mateo. Tal vez deberíamos escuchar, insistió Valentina. Tal vez... No, la cortó Rafael. No voy a permitir que una mujer sin educación nos diga cómo ser padres. Fin de la discusión. Valentina se quedó callada, pero algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en años, sintió que tenía que elegir entre mantener la paz con su esposo o seguir su instinto de madre. Los días siguientes fueron tensos. Rafael evitaba estar en casa, trabajaba hasta tarde, inventaba cenas de negocios, cualquier excusa para no enfrentar la realidad de que algo en su familia perfecta estaba roto. Mientras tanto, María seguía haciendo su trabajo. Pero ahora, Valentina la observaba. Veía cómo María interactuaba con Mateo cuando creía que nadie la veía. Cómo le hablaba como si fuera una persona completa, no solo un bebé. Cómo reía con él. Cómo celebraba cada pequeño gesto. Una tarde, Valentina entró a la cocina y encontró a María preparando la cena mientras cantaba. Mateo estaba en un corralito cerca, siguiendo cada movimiento de María con los ojos. «María», dijo Valentina sentándose en uno de los bancos de la cocina. «¿Puedo preguntarte algo personal?» María dejó de picar vegetales y se giró limpiándose las manos en el delantal. «Claro, señora. ¿Cómo criaste a tus hijos? Dijiste que los criaste sola».
María suspiró con una sonrisa triste pero orgullosa. No fue fácil, señora. Trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía. A veces 2, 3 trabajos. Mis hijos pasaban mucho tiempo solos o con vecinos. Pero cuando llegaba a casa, sin importar lo cansada que estuviera, me sentaba con ellos. Les preguntaba sobre su día. Los escuchaba de verdad. No tenía dinero para comprarles juguetes caros o ropa de marca, pero les di algo que el dinero no puede comprar. Mi presencia completa. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era envidia, era admiración mezclada con vergüenza. ¿Y ellos? ¿Están bien? Tus hijos. Mi hijo mayor es enfermero, dijo María con los ojos brillantes de orgullo. Mi hija estudia para ser maestra, y el menor trabaja en una carpintería y está ahorrando para abrir su propio taller. No tienen mucho, pero son buenos, y están conectados conmigo, siempre. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Valentina con la voz quebrada. Les enseñé que el amor no es lo que gastas en alguien, respondió María con sencillez. Es el tiempo que estás dispuesto a dar. La atención real. La presencia sin distracciones. Eso es lo único que los niños realmente necesitan. Valentina se cubrió el rostro con las manos y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión, de todo ese tiempo perdido persiguiendo la perfección, la imagen correcta, la crianza de manual, cuando lo único que Mateo necesitaba era ser visto. Esa noche, después de que María se fuera, Valentina subió al cuarto de Mateo. No llevó juguetes nuevos, no puso música estimulante. Solo lo cargó, se sentó en la mecedora y estuvo ahí, completamente presente. Y por primera vez, Valentina sintió la conexión. Era algo invisible pero tangible, como si hubiera un hilo invisible que unía su corazón con el de su hijo. Mateo la miró con esos ojos grises profundos. Y algo cambió en su expresión. No fue una sonrisa, todavía no, pero fue suavidad, confianza. 2 semanas después, Rafael llegó a casa más temprano de lo usual. Tenía una expresión seria, preocupada. «Valentina, tenemos que hablar», dijo dejando su maletín en la entrada. «¿Qué pasó?» «La empresa está en problemas, graves problemas. Invertí mal, confié en las personas equivocadas. Podríamos perderlo todo». Valentina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo por lo que habían trabajado, la mansión, el estatus, la seguridad. Todo podría desaparecer. «¿Qué tan grave?», preguntó intentando mantener la calma. «Podríamos tener que vender la casa, los autos, todo. Y aún así no sé si será suficiente para pagar las deudas». Rafael se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Era la primera vez que Valentina lo veía vulnerable. Siempre había sido el hombre fuerte, el proveedor, el que resolvía todo. Verlo así la asustó, pero también despertó algo en ella. Una determinación que no sabía que tenía. «Entonces pelearemos», dijo Valentina sentándose a su lado. «Juntos, como familia». Rafael la miró sorprendido. «¿No estás enfadada? ¿No vas a reprocharme?» «Estoy asustada», admitió Valentina. «Pero he aprendido algo en estas últimas semanas. Lo que realmente importa no son las cosas. Es estar presente, es la conexión. Y si perdemos todo menos eso, seguiremos teniendo lo más importante». Rafael la abrazó. Y por primera vez en meses lloró. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. De soltar esa armadura de perfección que había llevado durante años. Los meses siguientes fueron brutales. Tuvieron que vender la mansión, los autos de lujo, las joyas. Se mudaron a un apartamento pequeño en el centro de la ciudad. Rafael trabajaba día y noche para reconstruir, pero ahora desde cero. Valentina, que nunca había trabajado, consiguió empleo en una boutique. Y María se quedó con ellos. Aunque ya no podían pagarle el salario completo, ella se quedó. «Ustedes son mi familia ahora», les dijo con sencillez. Y la familia no se abandona. El apartamento tenía solo 2 habitaciones. Una para ellos y otra que servía como cuarto de Mateo y espacio de estar. Ya no había lujos, ni empleados, ni fiestas sociales, solo lo esencial. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Sin las distracciones de la riqueza, sin la presión de mantener una imagen, la familia Duarte comenzó a reconectarse. Rafael llegaba a casa y en lugar de encerrarse en su estudio, se sentaba en el suelo a jugar con Mateo. Valentina aprendió a cocinar con María, y las 2 mujeres que antes estaban separadas por una línea invisible de clase social, se convirtieron en amigas verdaderas. ¿Y Mateo? Mateo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeños gestos. Un agarre más fuerte de la mano de su padre. Una mirada más larga hacia su madre.
pero aún no sonreía. ¿Crees que algún día lo hará?, le preguntó Valentina a María una noche, mientras preparaban la cena juntas. Los niños son sabios, respondió María cortando cebollas. Sienten cuando algo es real y cuando es actuado. Mateo está aprendiendo a confiar de nuevo, pero eso toma tiempo. ¿De nuevo?, preguntó Valentina confundida. Pero si es un bebé. María dejó el cuchillo y miró a Valentina con seriedad. Los bebés absorben todo, señora. Cada tensión, cada pelea silenciosa, cada momento en que sus padres están físicamente presentes pero emocionalmente ausentes. Mateo sintió todo eso desde que nació. Por eso nunca sonreía. No es que no pudiera. Es que no había nada genuino a su alrededor que lo hiciera querer hacerlo. Las palabras de María golpearon a Valentina como una verdad incómoda. Recordó todos esos meses de frustración, preguntándose qué estaba mal con su hijo, cuando en realidad lo que estaba mal era el ambiente que habían creado. La frialdad disfrazada de perfección. Una tarde, 3 meses después de mudarse al apartamento, llegó la noticia que cambiaría todo. Rafael recibió una llamada. Un antiguo socio, alguien que también había perdido todo en la crisis, había encontrado una solución. Un grupo de inversionistas estaba dispuesto a darles una oportunidad, pero con condiciones estrictas. Nada de lujos, estructura austera, resultados concretos. Es nuestra oportunidad de volver, le dijo Rafael a Valentina esa noche, con los ojos brillantes de esperanza. Pero Valentina sintió algo extraño. Una mezcla de alivio y miedo. ¿Volver a qué?, preguntó suavemente. ¿A la mansión vacía? ¿A las cenas donde nadie se habla de verdad? ¿A la vida donde teníamos todo menos lo importante? Rafael se quedó callado. No tenía respuesta. No digo que no debamos reconstruirnos, continuó Valentina. Pero si lo hacemos, tiene que ser diferente. No quiero volver a ser la persona que era. No quiero que Mateo crezca en una casa donde el dinero es más importante que el tiempo juntos. Rafael asintió lentamente. Tienes razón. Pero tampoco quiero que vivas con miedo económico. Quiero darte seguridad. La seguridad no viene del dinero, dijo Valentina tomando su mano. Viene de saber que, pase lo que pase, estamos juntos. De verdad juntos. Esa conversación marcó un antes y un después. Rafael aceptó la oportunidad, pero con una condición personal. No volvería a sacrificar a su familia por el trabajo. Trabajaría duro, sí, pero también estaría presente. Los siguientes 6 meses fueron de reconstrucción. Rafael y su socio lanzaron una versión más pequeña y enfocada de su negocio hotelero. No eran grandes hoteles de lujo, sino posadas boutique, más íntimas, con un toque personal. La idea era simple, menos grandeza, más autenticidad, y funcionó. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero los ingresos comenzaron a ser estables. Suficiente para respirar. Suficiente para vivir sin angustia. Valentina seguía trabajando en la boutique y descubrió que le gustaba. Le gustaba tener su propio dinero, su propia identidad más allá de ser la esposa de. Y María seguía con ellos, pero ahora no como empleada, sino como parte de la familia. Comían juntos, reían juntos, vivían juntos. Y entonces llegó el día. Era una tarde de domingo. Estaban todos en el parque cerca del apartamento. Rafael empujaba a Mateo en un columpio improvisado que habían hecho con una llanta y una cuerda. Valentina y María estaban sentadas en una manta, preparando un picnic simple. Sándwiches, frutas, jugo. El sol estaba bajo, pintando todo de dorado. Había música de algún lugar cercano, risas de otros niños, el olor a pasto recién cortado. Rafael bajó a Mateo del columpio y lo puso en el suelo. Mateo, que ahora tenía casi 18 meses, comenzó a caminar torpemente hacia su madre. Sus pasitos eran inseguros pero determinados. Valentina abrió los brazos. «Ven, amor. Ven con mamá». Mateo caminó concentrado. Y justo antes de llegar a los brazos de su madre, tropezó. Todos contuvieron la respiración. Pero Mateo no lloró. Se sentó en el pasto, miró a su alrededor y vio a su padre corriendo hacia él con expresión preocupada, a su madre extendiéndole los brazos y a María sonriendo con esa calidez que solo ella tenía. Y en ese momento, rodeado de amor genuino, sin presiones, sin perfección forzada, Mateo hizo algo que había esperado 18 meses para hacer. Sonrió. No fue una sonrisa pequeña, fue una sonrisa enorme, iluminada, completa, con hoyuelos y todo. Valentina gritó de alegría. Rafael corrió y levantó a Mateo en el aire, riendo y llorando al mismo tiempo. María se cubrió la boca con las manos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¡Lo hizo!
gritaba Valentina. Sonrió, finalmente sonrió. Pero lo más hermoso no fue solo la sonrisa. Fue lo que vino después. Mateo comenzó a sonreír todo el tiempo. Cuando su padre llegaba del trabajo, cuando su madre lo cargaba, cuando María le cantaba. Como si todo ese tiempo hubiera estado guardando sonrisas, esperando el momento en que el amor a su alrededor fuera real. Esa noche, después de acostar a Mateo, los 3 adultos se sentaron en la pequeña sala del apartamento. Gracias, María, dijo Valentina tomando la mano áspera de la mujer que había cambiado su vida. Gracias por enseñarnos lo que nunca aprendimos. María negó con la cabeza, humilde como siempre. Yo no enseñé nada, señora. Ustedes ya lo sabían. Solo necesitaban recordar. Aún así, insistió Rafael con voz emocionada. Tú viste lo que nadie más vio, incluso nosotros, sus padres. Viste que Mateo no necesitaba más cosas, necesitaba más de nosotros. María sonrió con esa sabiduría tranquila que viene de haber vivido mucho. Los niños no piden mucho, dijo suavemente. Solo piden que seas real con ellos, que estés presente, que tu amor no sea una actuación, sino algo que sientan en los huesos. Eso es todo. Hubo un silencio cómodo. El tipo de silencio que solo existe entre personas que se han ganado el derecho de estar juntas. ¿Sabes?, dijo Valentina después de un momento. Cuando lo perdimos todo pensé que era el fin. Pero ahora me doy cuenta de que era el comienzo. El comienzo de algo real. Rafael asintió. Perdimos la mansión, los lujos, el estatus, pero ganamos esto. Ganamos a nuestra familia. Y ganaron a Mateo, agregó María. El verdadero Mateo. No el bebé perfecto que querían mostrar al mundo, sino el niño real que solo quería ser amado sin condiciones. Valentina sintió que las lágrimas volvían, pero eran lágrimas diferentes, no de tristeza o frustración, sino de gratitud profunda. Los meses siguientes trajeron más cambios, pero ahora la familia estaba preparada. Rafael y su socio lograron expandir el negocio. Abrieron 3 posadas más, cada una con ese toque personal que las hacía especiales. No competían con los grandes hoteles de lujo, sino que ofrecían algo diferente. Autenticidad, calidez, experiencias reales, y el concepto funcionó mejor de lo que jamás imaginaron. Las personas estaban cansadas de la frialdad de los grandes hoteles. Querían lugares donde se sintieran como en casa, y eso era exactamente lo que Rafael ofrecía ahora. Con los ingresos estables, pudieron mudarse a una casa más grande. No era una mansión, pero era cómoda. Tenía un jardín donde Mateo podía jugar, una cocina amplia donde todos se reunían, y suficiente espacio para que María tuviera su propia habitación. Porque María ya no era la empleada. Era la abuela que Mateo nunca había tenido. Era la amiga que Valentina necesitaba. Era la voz de sabiduría que Rafael consultaba. Pero no todo fue fácil. Un día, Valentina recibió una llamada de su antigua amiga Patricia, de los tiempos de la mansión. «Escuché que están de vuelta», dijo Patricia con ese tono que mezclaba curiosidad y juicio. «Pensé que habían desaparecido». «Estuvimos reconstruyéndonos», respondió Valentina con calma. «Ya veo, y escuché que viven con su antigua empleada, ¿es verdad?» Valentina sintió la tensión en la pregunta. Sabía lo que Patricia realmente estaba preguntando. ¿Cómo pueden rebajarse a eso? «María es parte de nuestra familia», dijo Valentina con firmeza. «Nos salvó cuando nadie más lo hizo». Hubo un silencio incómodo. «Bueno», dijo Patricia finalmente. «Cada quien con sus decisiones. Solo llamaba para ver si querías venir a mi evento de caridad el próximo mes. Será en el club. Todas las chicas estarán ahí». Valentina pensó en ese mundo. Las sonrisas falsas, las conversaciones superficiales, la competencia constante por demostrar quién tenía más. «No, gracias», dijo Valentina con una libertad que sorprendió incluso a ella misma. «Ese ya no es mi mundo». «¿Tu mundo?» Patricia sonó ofendida. «Valentina, ¿qué te pasó? Antes eras elegante, sofisticada. Ahora suenas como una persona común». Valentina sonrió. Tal vez eso es exactamente lo que necesitaba ser. Una persona común, una persona real. Y colgó. Esa conversación la hizo reflexionar. Antes, lo que otras personas pensaban de ella era lo más importante. Ahora, lo único que importaba era cómo se sentía cuando se miraba al espejo. Y por primera vez en su vida le gustaba lo que veía. No era la mujer perfectamente arreglada con joyas caras. Era una mujer con el cabello recogido en una cola simple, con jeans y una camiseta, con las manos manchadas de pintura porque había estado decorando el cuarto de Mateo. Era una mujer real, y era feliz. Mientras tanto, Rafael enfrentaba sus propios desafíos. Su antiguo socio, el que había estado con él durante la crisis,
Comenzó a tener otras ideas para el negocio. Necesitamos expandirnos más rápido, le dijo Javier una tarde en la oficina. Deberíamos buscar inversionistas grandes, franquiciar el concepto, hacer esto verdaderamente grande. Rafael sintió algo en su estómago. Una alarma. Javier, la razón por la que funcionamos es porque somos pequeños, porque mantenemos el control de calidad, porque cada posada tiene ese toque personal. Eso es pensamiento pequeño, Rafael, respondió Javier con impaciencia. ¿No quieres ser grande de nuevo? ¿No quieres recuperar lo que perdiste? Rafael pensó en la mansión vacía, en las noches sin dormir, en los meses sin ver realmente a su hijo. Ya recuperé lo que perdí, dijo Rafael con calma. Y no era dinero. ¿Qué? Javier parecía genuinamente confundido. Recuperé a mi familia, recuperé mi vida, y no voy a sacrificar eso de nuevo. Javier negó con la cabeza. Estás cometiendo un error. Pero si ese es tu límite, entonces tal vez sea hora de que sigamos Cam. Los meses siguientes trajeron más cambios, pero ahora la familia estaba preparada. Rafael y su socio lograron expandir el negocio. Abrieron 3 posadas más, cada una con ese toque personal que las hacía especiales. No competían con los grandes hoteles de lujo, sino que ofrecían algo diferente. Autenticidad, calidez, experiencias reales, y el concepto funcionó mejor de lo que jamás imaginaron. Las personas estaban cansadas de la frialdad de los grandes hoteles, querían lugares donde se sintieran como en casa. Y eso era exactamente lo que Rafael ofrecía ahora. Con los ingresos estables pudieron mudarse a una casa más grande. No era una mansión, pero era cómoda. Tenía un jardín donde Mateo podía jugar, una cocina amplia donde todos se reunían, y suficiente espacio para que María tuviera su propia habitación, porque María ya no era la empleada. Era la abuela que Mateo nunca había tenido. Era la amiga que Valentina necesitaba. Era la voz de sabiduría que Rafael consultaba. Pero no todo fue fácil. Un día, Valentina recibió una llamada de su antigua amiga Patricia de los tiempos de la mansión. «Escuché que están de vuelta», dijo Patricia con ese tono que mezclaba curiosidad y juicio. «Pensé que habían desaparecido». «Estuvimos reconstruyéndonos», respondió Valentina con calma. «Ya veo. Y escuché que viven con su antigua empleada. ¿Es verdad?» Valentina sintió la tensión en la pregunta. Sabía lo que Patricia realmente estaba preguntando. ¿Cómo pueden rebajarse a eso? María es parte de nuestra familia, dijo Valentina con firmeza. Nos salvó cuando nadie más lo hizo. Hubo un silencio incómodo. Bueno, dijo Patricia finalmente. Cada quien con sus decisiones. Solo llamaba para ver si querías venir a mi evento de caridad el próximo mes. Será en el club. Todas las chicas estarán ahí. Valentina pensó en ese mundo. Las sonrisas falsas, las conversaciones superficiales, la competencia constante por demostrar quién tenía más. No, gracias, dijo Valentina con una libertad que sorprendió incluso a ella misma. Ese ya no es mi mundo. ¿Tu mundo? Patricia sonó ofendida. Valentina, ¿qué te pasó? Antes eras elegante, sofisticada. Ahora suenas como una persona común. Valentina sonrió. Tal vez eso es exactamente lo que necesitaba ser. Una persona común, una persona real. Y colgó. Esa conversación la hizo reflexionar. Antes, lo que otras personas pensaban de ella era lo más importante. Ahora, lo único que importaba era cómo se sentía cuando se miraba al espejo. Y por primera vez en su vida le gustaba lo que veía. No era la mujer perfectamente arreglada con joyas caras. Era una mujer con el cabello recogido en una cola simple, con jeans y una camiseta, con las manos manchadas de pintura porque había estado decorando el cuarto de Mateo. Era una mujer real, y era feliz. Mientras tanto, Rafael enfrentaba sus propios desafíos. Su antiguo socio, el que había estado con él durante la crisis, comenzó a tener otras ideas para el negocio. Necesitamos expandirnos más rápido, le dijo Javier una tarde en la oficina. Deberíamos buscar inversionistas grandes, franquiciar el concepto, hacer esto verdaderamente grande. Rafael sintió algo en su estómago. Una alarma. Javier, la razón por la que funcionamos es porque somos pequeños, porque mantenemos el control de calidad, porque cada posada tiene ese toque personal. Eso es pensamiento pequeño, Rafael, respondió Javier con impaciencia. ¿No quieres ser grande de nuevo? ¿No quieres recuperar lo que perdiste? Rafael pensó en la mansión vacía, en las noches sin dormir, en los meses sin ver realmente a su hijo. Ya recuperé lo que perdí, dijo Rafael con calma. Y no era dinero. ¿Qué? Javier parecía genuinamente confundido. Recuperé a mi familia. Recuperé mi vida.
Y no voy a sacrificar eso de nuevo. Javier negó con la cabeza. Estás cometiendo un error. Pero si ese es tu límite, entonces tal vez sea hora de que sigamos caminos separados. Rafael sintió un nudo en la garganta. Javier había estado con él en los peores momentos, pero también sabía que no podía traicionar lo que había aprendido. Si ese es el caso, dijo Rafael extendiendo la mano, te deseo lo mejor. Javier estrechó su mano, pero Rafael podía ver la decepción en sus ojos. Esa noche Rafael llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a María y Valentina en la cocina, preparando la cena, mientras Mateo jugaba en el suelo con bloques de madera. ¿Qué pasó?, preguntó Valentina, leyendo la expresión de su esposo. Rafael les contó sobre la conversación con Javier. Esperaba sentirse triste o arrepentido, pero lo único que sentía era paz. Hiciste lo correcto, dijo Valentina abrazándolo. ¿Segura? Tal vez podríamos haber ganado mucho dinero. Ya tenemos lo que necesitamos, respondió Valentina señalando a Mateo, que ahora se reía mientras apilaba bloques. Mira eso. Esa risa, esa felicidad. Eso no tiene precio. María, que había estado escuchando en silencio, se acercó. Señor Rafael, dijo con esa voz suave que siempre traía claridad. Mi esposo murió persiguiendo más dinero. Trabajó hasta que su cuerpo no pudo más. Y al final, ¿sabe qué fue lo único que lamentó? No haber pasado más tiempo con nosotros. El dinero que ganó se gastó en su funeral. Pero los momentos que no vivió con sus hijos, esos nunca se recuperaron. Rafael sintió que las palabras calaban profundo. Gracias, María, dijo con voz emocionada. Siempre sabes qué decir. María sonrió. Solo digo lo que la vida me enseñó. A veces de la manera más dura. Los meses pasaron. Rafael continuó con el negocio, pero a su ritmo. 3 posadas se convirtieron en 5, pero nunca perdió el control. Nunca dejó que el negocio consumiera su vida, y algo hermoso comenzó a suceder. Las posadas se hicieron famosas no por publicidad costosa, sino por algo mucho más poderoso, el boca a boca. Las personas que se hospedaban ahí sentían algo diferente, sentían que eran importantes, que eran vistos, y eso creaba una lealtad que ninguna campaña de marketing podría comprar. Un día, un periodista de una revista de viajes contactó a Rafael. Queremos hacer un artículo sobre sus posadas, le dijo por teléfono. Hay algo especial en ellas, algo que no encontramos en otros lugares. ¿Y qué es?, preguntó Rafael genuinamente curioso. Humanidad, respondió el periodista sin dudar. Sus lugares se sienten humanos, como si realmente les importaran las personas, no solo su dinero. Ese artículo salió 2 meses después, y cambió todo. De repente, las posadas estaban completamente reservadas. Personas de todo el país querían experimentar ese toque especial. Pero Rafael no cambió nada. No aumentó los precios ridículamente. No sacrificó la calidad por la cantidad. Se mantuvo fiel a lo que había aprendido. Y con el éxito renovado, llegó una oportunidad inesperada. Una mañana, Rafael recibió una llamada de un número desconocido. «¿Señor Duarte?» «Habla Alberto Sandoval». Rafael sintió que el corazón se le detenía. Alberto Sandoval. El hombre que años atrás lo había humillado cuando era faxinero. El hombre que le había dicho que gente como él nunca entendería el mundo de los negocios. «Señor Sandoval», dijo Rafael, manteniendo la voz neutral. «¿En qué puedo ayudarlo?» Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Necesito pedirle algo. Y me cuesta muchísimo hacerlo. Lo escucho. Mi empresa quebró. Completamente. Perdí todo. Mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan y no tengo a dónde ir. Escuché que usted tiene un negocio exitoso. Y que es un buen hombre. Sé que no merezco nada después de cómo lo traté, pero ¿podría darme una oportunidad? No pido mucho. Cualquier trabajo. Limpieza, mantenimiento, lo que sea. Rafael cerró los ojos. Recordó ese día. La humillación frente a 30 personas. El dolor. La rabia. La promesa que se había hecho a sí mismo. Y también recordó las palabras de María. El éxito no es venganza. Es liberación. Señor Sandoval, dijo Rafael después de un largo silencio. Venga mañana a mi oficina, hablaremos. ¿De verdad? La voz del hombre mayor se quebró. Después de todo lo que... Mañana a las 10, interrumpió Rafael. No llegue tarde. Esa noche Rafael le contó a Valentina y a María lo que había sucedido. ¿Vas a darle trabajo?, preguntó Valentina sorprendida. No lo sé todavía, admitió Rafael.
Pero necesito verlo a los ojos. Necesito saber si está buscando una oportunidad real o solo una salida fácil. María asintió con aprobación. Eso es sabio. El perdón no significa ser tonto, significa dar una oportunidad, pero con los ojos abiertos. Al día siguiente, Alberto Sandoval llegó puntual. Ya no era el hombre imponente que Rafael recordaba. Estaba encorvado, con el cabello completamente gris, con ropa que había visto mejores días. «Señor Duarte», dijo con voz temblorosa al entrar a la oficina. «Gracias por recibirme». Rafael lo invitó a sentarse. Se quedaron en silencio por un momento, el peso del pasado flotando entre ellos. «¿Recuerda lo que me dijo aquel día?», preguntó Rafael finalmente con voz calmada pero firme. Frente a todos esos empleados. Me dijo que gente como yo nunca entendería el mundo de los negocios, que mi lugar era con la basura, no con papeles. Alberto cerró los ojos con vergüenza evidente en cada línea de su rostro. «Lo recuerdo», susurró. «Y me avergüenzo cada día de esas palabras. No tengo excusa. Era un hombre arrogante, cruel, que creía que el dinero me daba derecho a tratar a otros como inferiores. Y ahora el universo me mostró lo equivocado que estaba». «¿Por qué?», preguntó Rafael. «¿Por qué era así?». Alberto respiró profundo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Mi padre fue igual conmigo. Crecí escuchando que si no era el mejor, no era nada, que mostrar debilidad era fracasar, que las personas de clase baja estaban ahí porque merecían estarlo. Y yo nunca cuestioné eso. Simplemente lo repetí. Y traté a mi familia de la misma manera. Por eso me abandonaron. Porque no aprendí hasta que era demasiado tarde». Rafael observó al hombre frente a él. Ya no veía al villano de su pasado. Veía a un ser humano roto, enfrentando las consecuencias de toda una vida de decisiones equivocadas. «¿Ha cambiado?», preguntó Rafael directamente. «¿Realmente? ¿O solo está desesperado?». Alberto levantó la vista con lágrimas en los ojos. «Honestamente, señor Duarte, no lo sé. Sé que estoy desesperado. Pero también sé que he tenido mucho tiempo para pensar, para recordar todas las caras de las personas que lastimé. Y usted, su cara es la que más me persigue, porque vi en sus ojos ese día algo que no entendí entonces, determinación. Usted no me gritó, no me insultó, solo agachó la cabeza y se fue. Y eso me hizo sentir poderoso en ese momento. Ahora me hace sentir monstruoso». Rafael se recostó en su silla procesando las palabras. «Le voy a contar algo, señor Sandoval. Después de ese día lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de humillación. Pero también hice una promesa, que probaría que estaba equivocado. Y lo hice. Construí algo. No por venganza, sino porque necesitaba demostrarme a mí mismo que valía más de lo que usted decía. Y tenía razón», dijo Alberto con voz quebrada. «Yo estaba completamente equivocado». Rafael se quedó en silencio por un momento largo. Podía sentir el peso de esta decisión. Una parte de él quería rechazar a este hombre, dejarlo experimentar la misma desesperación que él había sentido. Pero otra parte, la parte que María había ayudado a despertar, sabía que la verdadera libertad venía del perdón. «Le voy a dar una oportunidad», dijo Rafael finalmente. «Pero no será fácil. Trabajará en mantenimiento, limpieza, las mismas cosas que yo hacía. Y si alguna vez, aunque sea por un segundo, veo el viejo Alberto Sandoval tratando mal a alguien, se acabó. ¿Entendido?». Alberto asintió con vehemencia, con las lágrimas rodando libremente ahora. «Gracias, no lo decepcionaré». «Eso espero», dijo Rafael poniéndose de pie. «Empieza el lunes, y señor Sandoval, esto no es caridad, esto es una segunda oportunidad. Lo que haga con ella depende completamente de usted». Los meses siguientes fueron reveladores. Alberto trabajó más duro de lo que Rafael esperaba. Llegaba temprano, se quedaba tarde y lo más importante, trataba a todos con respeto, especialmente al personal de limpieza y mantenimiento. Un día, Rafael lo encontró hablando con una de las empleadas de limpieza, ayudándola a cargar productos pesados. «Permítame, señora Rosa», le decía Alberto con gentileza. «Eso es muy pesado para una sola persona». Rosa, una mujer mayor que llevaba años en el equipo, lo miró con sorpresa y gratitud. «Gracias, don Alberto. Es muy amable». Rafael observó la escena desde lejos, y por primera vez, vio que el cambio era real. Esa noche, Rafael llegó a casa con una expresión pensativa. Valentina lo notó inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Algo con el negocio?». «No», dijo Rafael, sentándose en la mesa de la cocina donde María estaba preparando la cena. «Es sobre Alberto. Creo que realmente ha cambiado».
¿Eso te sorprende?, preguntó María con una sonrisa sabia. Sí y no. Una parte de mí quería que fracasara, que demostrara ser la misma persona horrible, pero otra parte siente algo que no esperaba. ¿Qué?, preguntó Valentina con curiosidad. Satisfacción, respondió Rafael. No por verlo humillado, sino por verlo humano, real. Por primera vez desde que lo conocí, lo veo como una persona, no como un villano. María dejó de picar vegetales y se giró hacia ellos. Esa es la diferencia entre venganza y sanación, señor Rafael. La venganza se siente bien por un momento, pero la sanación te cambia para siempre. Usted eligió sanar. Y eso no solo lo cambió a usted, también le dio a ese hombre una oportunidad de cambiar. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar?, preguntó Valentina. Creo que la gente puede cambiar cuando el dolor de seguir siendo la misma persona supera el miedo al cambio, respondió María con esa simplicidad profunda que la caracterizaba. Y creo que algunos necesitan perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Como nosotros, dijo Valentina suavemente tomando la mano de Rafael. Como nosotros, confirmó Rafael. En ese momento, Mateo entró corriendo a la cocina, con su sonrisa enorme que ahora era tan común que casi olvidaban los meses en que no existía. Papá, mamá, miren lo que dibujé. Era un dibujo simple, hecho con crayones. 4 figuras tomadas de la mano. Una decía papá, otra mamá, otra Mateo, y la cuarta, más grande que las demás, decía abuela María. Los 3 adultos se quedaron en silencio mirando el dibujo. Esa soy yo, dijo María con la voz temblorosa, señalando la figura grande. ¿Por qué me dibujaste tan grande, mi amor? Mateo la miró con esos ojos grises que ahora brillaban con luz propia. Porque tu corazón es el más grande, abuela. Eso me dijo mamá. María se cubrió la boca, las lágrimas corriendo libremente. Valentina la abrazó, llorando también. Rafael se unió al abrazo, con Mateo en medio, riendo sin entender completamente por qué los adultos lloraban pero feliz de verlos juntos. Era la imagen perfecta de lo que habían construido. No una familia perfecta, sino una familia real, rota, reconstruida y más fuerte por ello. 2 años después, el negocio de Rafael había crecido a 10 posadas, pero seguía siendo manejable, humano, fiel a sus principios. Alberto seguía trabajando con ellos y con el tiempo, Rafael lo había promovido a supervisor de mantenimiento. No por lástima, sino porque se lo había ganado. Un día, Alberto pidió hablar con Rafael en privado. Señor Duarte, comenzó con esa humildad que ahora era genuina. Quería decirle algo. Mi hijo mayor, finalmente respondió mis llamadas. Vamos a vernos este fin de semana. Será la primera vez en 4 años. Eso es maravilloso, Alberto, dijo Rafael con sinceridad. Es gracias a usted, continuó Alberto. Mi hijo dijo que solo aceptó verme porque alguien que lo conoce le contó que estoy trabajando aquí, que usted, el hombre que humillé, me dio una oportunidad. Eso le hizo pensar que tal vez yo realmente había cambiado. No es gracias a mí, corrigió Rafael. Es gracias al trabajo que has hecho. Yo solo abrí una puerta, tú elegiste cruzarla. Alberto asintió con los ojos húmedos. Sé que nunca podré compensar todo el daño que hice, pero quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. Y quiero que sepa que usted me enseñó algo que nunca aprendí con todo mi dinero y éxito. Que el verdadero poder no es controlar a otros. Es controlarte a ti mismo. Es elegir la bondad cuando podrías elegir la crueldad. Rafael extendió su mano, pero cuando Alberto fue a estrecharla, Rafael lo jaló hacia un abrazo. Todos merecemos una segunda oportunidad, le dijo Rafael al oído. Incluso tú. Cuando Alberto se fue, Rafael se quedó solo en su oficina. Miró por la ventana, viendo el jardín de la posada donde algunas familias disfrutaban del atardecer. Niños corriendo, padres riendo, parejas caminando tomadas de la mano. Y pensó en el camino que había recorrido, desde el faxinero humillado hasta el empresario exitoso, desde el padre ausente hasta el padre presente, desde la rabia hasta el perdón. No había sido fácil, pero había valido cada segundo. Esa noche, durante la cena familiar, Mateo, que ahora tenía 5 años, hizo una pregunta que tomó a todos por sorpresa. Papá, ¿qué es el éxito? Los 3 adultos se miraron entre sí. Era una pregunta profunda para un niño tan pequeño. Rafael miró a su hijo, a su esposa, a María. Luego miró alrededor de la mesa, a la comida simple pero hecha con amor, a la casa que no era lujosa pero estaba llena de calidez. El éxito, hijo, dijo Rafael, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es cuánto dinero tienes o qué tan grande es tu casa.
El éxito es despertar cada día y sentir paz. Es tener personas que te aman no por lo que puedes darles, sino por quién eres. Es poder mirarte al espejo y estar orgulloso del hombre que ves. Mateo escuchó con atención, procesando las palabras con esa seriedad que a veces mostraban los niños. «¿Entonces eres exitoso, papá?», preguntó con inocencia. Rafael sintió que algo se movía en su pecho. Años atrás habría medido el éxito en cifras, en propiedades, en el coche que conducía. Ahora, mirando los ojos de su hijo, sabía exactamente qué responder. «Sí, Mateo, soy el hombre más exitoso que conozco. Porque tengo algo que el dinero nunca podría comprar. Tengo a ustedes. Y están aquí no porque tengan que estarlo, sino porque quieren estarlo». Valentina apretó la mano de su esposo bajo la mesa, con los ojos brillantes. María sonrió con esa sabiduría tranquila que viene de haber vivido lo suficiente para saber qué es lo que realmente importa. «Y también me tienes a mí», agregó Mateo con una sonrisa traviesa. Aunque a veces sea travieso. Todos rieron. Era una risa genuina, cálida, del tipo que llena una casa y la convierte en hogar. Después de acostar a Mateo, los tres adultos se sentaron en el porche trasero, como habían hecho tantas noches en los últimos años. Era su ritual. Una taza de té, el cielo estrellado y conversaciones que iban desde lo mundano hasta lo profundo. «¿Saben?», dijo Valentina después de un largo silencio cómodo. «A veces pienso en la Valentina de hace 5 años, la mujer que vivía en esa mansión vacía. Y es como pensar en una extraña. No la reconozco». «¿La extrañas?», preguntó María con curiosidad genuina. Valentina pensó por un momento largo. «A veces extraño la comodidad. No voy a mentir. Extraño tener personas que hicieran todo por mí. No preocuparme por el dinero, poder comprar lo que quisiera sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿extraño a esa persona? No, ni por un segundo. Porque esa mujer nunca fue realmente feliz. Estaba tan ocupada actuando el papel de lo que pensaba que debía ser, que nunca descubrió quién era realmente». «¿Y quién eres realmente?», preguntó Rafael mirándola con amor. «Soy una madre que finalmente conoce a su hijo. Soy una esposa que finalmente tiene un matrimonio real, no solo una sociedad conveniente. Soy una amiga», dijo mirando a María, «que nunca pensé que tendría. Y soy una mujer que finalmente se gusta a sí misma». María se limpió discretamente una lágrima. «Señora Valentina». «Bueno, Valentina», se corrigió con una sonrisa, porque hacía tiempo que habían dejado atrás las formalidades. «Usted me ha enseñado tanto como yo le he enseñado a usted». «¿Yo? ¿Qué te he enseñado yo?», preguntó Valentina genuinamente sorprendida. «Me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Yo había aceptado mi vida como estaba. Trabajar, sobrevivir, nada más. Mis hijos crecieron, se fueron, y yo pensé que mi propósito se había terminado. Pero ustedes me dieron una nueva familia. Me dieron un propósito renovado. Me enseñaron que una mujer de mi edad y mi clase social puede ser valorada por algo más que su trabajo. Puede ser valorada por su sabiduría, por su corazón, por su presencia». Rafael, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. «María, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber?» «Claro, señor Rafael. ¿Por qué te quedaste? Cuando perdimos todo, cuando apenas podíamos pagarte, cuando tu vida con nosotros se volvió más difícil. ¿Por qué no buscaste otro trabajo con una familia que pudiera pagarte más?» María miró las estrellas, como si buscara las palabras correctas en el cielo nocturno. «Porque vi algo en ustedes que rara vez había visto en todas las familias para las que trabajé. Vi que estaban tratando de ser mejores. La mayoría de las personas, cuando tienen problemas, se culpan entre sí, se destruyen. Pero ustedes eligieron reconstruirse juntos. Y yo quería ser parte de eso. Quería ayudar. Porque en toda mi vida había trabajado en casas hermosas, pero vacías. Y finalmente encontré una casa que tal vez no era perfecta, pero estaba llena de amor real. Y eso, para mí, vale más que cualquier salario». Los tres se quedaron en silencio, cada uno procesando la profundidad del momento. «Hemos construido algo especial, ¿verdad?», dijo Valentina suavemente. «Sí», respondió Rafael. «Y no es perfecto. Todavía tenemos desafíos. Todavía hay días difíciles. Pero es real, es nuestro. Y nadie puede quitárnoslo».
Los meses siguientes trajeron nuevos retos, como siempre. Una de las posadas tuvo problemas con las tuberías, costando una fortuna repararlas. Mateo se enfermó con neumonía, asustándolos a todos durante una semana difícil. María tuvo que operarse de la rodilla, y la casa se sintió extrañamente vacía sin su presencia constante, pero enfrentaron cada desafío juntos. Rafael no trabajó 18 horas al día para resolver el problema de las tuberías. Delegó, confió en su equipo, y volvió a casa a tiempo para estar con su hijo enfermo. Valentina tomó licencia en la boutique sin pensarlo 2 veces para cuidar a Mateo. Y cuando María estaba en recuperación, todos la visitaban diariamente, llevándole comidas, leyéndole, simplemente estando presentes, porque habían aprendido la lección más importante. Las crisis no se enfrentan con dinero o estrategias. Se enfrentan con presencia, con amor, con el compromiso de estar ahí para los que importan. Un día, 6 años después de que María llegara a sus vidas, llegó una invitación que los sorprendió a todos. Era de la universidad local. Habían escuchado la historia de la familia Duarte a través del artículo de la revista y de las conversaciones en la comunidad. Querían que Rafael diera una charla a los estudiantes de negocios sobre el verdadero significado del éxito empresarial. Rafael se sintió nervioso. No era orador público. No tenía un MBA. No había estudiado en universidades prestigiosas. No sé si soy la persona indicada, le dijo a Valentina esa noche. Eres exactamente la persona indicada, respondió ella con firmeza. Porque no vas a darles teorías de un libro. Vas a darles verdad de la vida real. María, que estaba escuchando desde la cocina, apareció en la puerta. Señor Rafael, ¿puedo decirle algo? Los jóvenes de hoy están cansados de escuchar a personas exitosas que no son felices. Quieren saber cómo tener ambas cosas. Y usted puede enseñarles eso. Rafael aceptó la invitación. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Más de 200 estudiantes, profesores e incluso algunos empresarios locales habían venido a escuchar. Rafael subió al escenario con las manos sudando y el corazón latiendo fuerte. Pero cuando miró entre la audiencia y vio a Valentina, a María y a Mateo en la primera fila, sonriéndole, sintió que el miedo se desvanecía. «Buenos días», comenzó, con voz un poco temblorosa pero sincera. No soy el tipo de persona que normalmente da este tipo de charlas. No tengo títulos impresionantes. No construí un imperio de 1,000 millones. De hecho, perdí casi todo lo que tenía, 2 veces. Hubo murmullos en la audiencia. No era el comienzo que esperaban. Pero estoy aquí para hablarles sobre algo más importante que el éxito financiero. Estoy aquí para hablarles sobre el éxito humano, sobre cómo construir una vida que no solo se vea bien en papel, sino que se sienta bien cuando cierras los ojos cada noche. Y entonces Rafael contó su historia. No la versión editada y pulida, la historia real, la humillación cuando era faxinero. El momento en que su hijo no sonreía y él es Mateo, escuchó con atención, procesando las palabras con esa seriedad que a veces mostraban los niños. «¿Entonces eres exitoso, papá?», preguntó con inocencia. Rafael sintió que algo se movía en su pecho. Años atrás, habría medido el éxito en cifras, en propiedades, en el coche que conducía. Ahora, mirando los ojos de su hijo, sabía exactamente qué responder. «Sí, Mateo. Soy el hombre más exitoso que conozco. Porque tengo algo que el dinero nunca podría comprar. Tengo a ustedes. Y están aquí no porque tengan que estarlo, sino porque quieren estarlo». Valentina apretó la mano de su esposo bajo la mesa, con los ojos brillantes. María sonrió con esa sabiduría tranquila que viene de haber vivido lo suficiente para saber qué es lo que realmente importa. «Y también me tienes a mí», agregó Mateo con una sonrisa traviesa, aunque a veces sea travieso. Todos rieron. Era una risa genuina, cálida, del tipo que llena una casa y la convierte en hogar. Después de acostar a Mateo, los 3 adultos se sentaron en el porche trasero, como habían hecho tantas noches en los últimos años. Era su ritual. Una taza de té, el cielo estrellado y conversaciones que iban desde lo mundano hasta lo profundo. «¿Saben?», dijo Valentina después de un largo silencio cómodo. «A veces pienso en la Valentina de hace 5 años, la mujer que vivía en esa mansión vacía, y es como pensar en una extraña. No la reconozco». «¿La extrañas?», preguntó María con curiosidad genuina. Valentina pensó por un momento largo. «A veces extraño la comodidad. No voy a mentir. Extraño tener personas que hicieran todo por mí. No preocuparme por el dinero, poder comprar lo que quisiera sin pensarlo 2 veces. Pero, ¿extraño a esa persona? No, ni por un segundo, porque esa mujer nunca fue realmente feliz.
Estaba tan ocupada actuando el papel de lo que pensaba que debía ser que nunca descubrió quién era realmente. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Rafael mirándola con amor. Soy una madre que finalmente conoce a su hijo. Soy una esposa que finalmente tiene un matrimonio real, no solo una sociedad conveniente. Soy una amiga, dijo mirando a María, que nunca pensé que tendría. Y soy una mujer que finalmente se gusta a sí misma. María se limpió discretamente una lágrima. Señora Valentina. Bueno, Valentina, se corrigió con una sonrisa porque hacía tiempo que habían dejado atrás las formalidades. Usted me ha enseñado tanto como yo le he enseñado a usted. ¿Yo? ¿Qué te he enseñado yo?, preguntó Valentina genuinamente sorprendida. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Yo había aceptado mi vida como estaba. Trabajar, sobrevivir, nada más. Mis hijos crecieron, se fueron, y yo pensé que mi propósito se había terminado. Pero ustedes me dieron una nueva familia. Me dieron un propósito renovado. Me enseñaron que una mujer de mi edad y mi clase social puede ser valorada por algo más que su trabajo. Puede ser valorada por su sabiduría, por su corazón, por su presencia. Rafael, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. María, ¿puedo preguntarte algo que siempre he querido saber? Claro, señor Rafael. ¿Por qué te quedaste? Cuando perdimos todo, cuando apenas podíamos pagarte, cuando tu vida con nosotros se volvió más difícil. ¿Por qué no buscaste otro trabajo con una familia que pudiera pagarte más? María miró las estrellas, como si buscara las palabras correctas en el cielo nocturno. Porque vi algo en ustedes que rara vez había visto en todas las familias para las que trabajé. Vi que estaban tratando de ser mejores. La mayoría de las personas, cuando tienen problemas, se culpan entre sí, se destruyen. Pero ustedes eligieron reconstruirse juntos. Y yo quería ser parte de eso. Quería ayudar. Porque en toda mi vida había trabajado en casas hermosas, pero vacías. Y finalmente encontré una casa que tal vez no era perfecta, pero estaba llena de amor real. Y eso, para mí, vale más que cualquier salario. Los tres se quedaron en silencio, cada uno procesando la profundidad del momento. Hemos construido algo especial, ¿verdad?, dijo Valentina suavemente. Sí, respondió Rafael. Y no es perfecto. Todavía tenemos desafíos. Todavía hay días difíciles. Pero es real, es nuestro. Y nadie puede quitárnoslo. Los meses siguientes trajeron nuevos retos, como siempre. Una de las posadas tuvo problemas con las tuberías, costando una fortuna repararlas. Mateo se enfermó con neumonía, asustándolos a todos durante una semana difícil. María tuvo que operarse de la rodilla, y la casa se sintió extrañamente vacía sin su presencia constante, pero enfrentaron cada desafío juntos. Rafael no trabajó 18 horas al día para resolver el problema de las tuberías. Delegó, confió en su equipo, y volvió a casa a tiempo para estar con su hijo enfermo. Valentina tomó licencia en la boutique sin pensarlo 2 veces para cuidar a Mateo. Y cuando María estaba en recuperación, todos la visitaban diariamente, llevándole comidas, leyéndole, simplemente estando presentes, porque habían aprendido la lección más importante. Las crisis no se enfrentan con dinero o estrategias. Se enfrentan con presencia, con amor, con el compromiso de estar ahí para los que importan. Un día, 6 años después de que María llegara a sus vidas, llegó una invitación que los sorprendió a todos. Era de la universidad local. Habían escuchado la historia de la familia Duarte a través del artículo de la revista y de las conversaciones en la comunidad. Querían que Rafael diera una charla a los estudiantes de negocios sobre el verdadero significado del éxito empresarial. Rafael se sintió nervioso. No era orador público. No tenía un MBA. No había estudiado en universidades prestigiosas. No sé si soy la persona indicada, le dijo a Valentina esa noche. Eres exactamente la persona indicada, respondió ella con firmeza. Porque no vas a darles teorías de un libro. Vas a darles verdad de la vida real. María, que estaba escuchando desde la cocina, apareció en la puerta. Señor Rafael, ¿puedo decirle algo? Los jóvenes de hoy están cansados de escuchar a personas exitosas que no son felices. Quieren saber cómo tener ambas cosas. Y usted puede enseñarles eso. Rafael aceptó la invitación. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Más de 200 estudiantes, profesores e incluso algunos empresarios locales habían venido a escuchar. Rafael subió al escenario con las manos sudando y el corazón latiendo fuerte. Pero cuando miró entre la audiencia y vio a Valentina, a María y a Mateo en la primera fila, sonriéndole, sintió que el miedo se desvanecía. Buenos días, comenzó, con voz un poco temblorosa pero sincera. No soy el tipo de persona que normalmente da este tipo de charlas.
No tengo títulos impresionantes. No construí un imperio de 1,000 millones. De hecho, perdí casi todo lo que tenía, 2 veces. Hubo murmullos en la audiencia. No era el comienzo que esperaban. Pero estoy aquí para hablarles sobre algo más importante que el éxito financiero. Estoy aquí para hablarles sobre el éxito humano, sobre cómo construir una vida que no solo se vea bien en papel, sino que se sienta bien cuando cierras los ojos cada noche. Y entonces Rafael contó su historia. No la versión editada y pulida, la historia real. La humillación cuando era faxinero. El momento en que su hijo no sonreía y él estaba tan obsesionado con el trabajo que no se había dado cuenta. La crisis financiera que los dejó sin nada, y la mujer humilde que les enseñó lo que ningún libro de negocios jamás podría. Había una empleada doméstica, dijo Rafael señalando a María en la primera fila, que cambió mi vida, no con consejos complicados o estrategias sofisticadas, sino con una verdad simple, estar presente. María se sonrojó, incómoda con la atención, pero Valentina le apretó la mano con orgullo. Mi hijo no sonreía, continuó Rafael con la voz cargada de emoción. Durante meses, mi esposa y yo buscamos respuestas en doctores, especialistas, libros. Gastamos una fortuna tratando de encontrar qué estaba mal. Y resulta que lo que estaba mal no era nuestro hijo, éramos nosotros. Estábamos tan distraídos, tan obsesionados con proyectar una imagen perfecta, que nunca estuvimos realmente presentes con él. Y María lo vio. Ella, con su educación simple y su corazón enorme, vio lo que nosotros, con todo nuestro dinero y recursos, no pudimos ver. El auditorio estaba completamente silencioso. Nadie se movía. Aprendí algo que ninguna escuela de negocios me enseñó, dijo Rafael mirando directamente a los estudiantes. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que construyes. No en tu cuenta bancaria, sino en tus relaciones. No en tu título de trabajo, sino en quién eres cuando nadie está mirando. Y la persona que me enseñó eso fue alguien que la sociedad consideraría inferior a mí. Pero yo sé la verdad. Ella es superior a mí en todas las formas que realmente importan. Cuando Rafael terminó su charla, hubo un silencio de varios segundos. Luego, una persona comenzó a aplaudir. Después otra, y otra, hasta que todo el auditorio se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Estudiantes se acercaron después con los ojos rojos, contándole cómo sus palabras habían tocado algo profundo en ellos. Profesores le agradecieron por traer humanidad a una conversación que normalmente solo trataba de cifras y estrategias. Pero el momento más significativo vino cuando una estudiante joven se acercó a María. «Señora», le dijo con timidez, «mi madre es empleada doméstica. Y siempre me avergonzaba de eso. Pero escuchar su historia, entender que usted salvó a esta familia, me hace ver a mi madre de manera diferente. Me hace verme a mí misma de manera diferente. Gracias». María abrazó a la joven con lágrimas en los ojos. «Tu madre es una heroína», le susurró. «Y tú también lo serás. Nunca olvides de dónde vienes. Esas raíces te mantendrán fuerte cuando las tormentas vengan». Esa noche, de vuelta en casa, los 4 se sentaron en la sala. Mateo ya estaba dormido, agotado por el día largo. «Fue increíble, Rafael», dijo Valentina todavía emocionada. «Ver a todas esas personas escucharte, aprendiendo de nuestra historia». «No es nuestra historia», corrigió Rafael. «Es la historia de María. Nosotros solo tuvimos la humildad de escuchar. Es la historia de todos nosotros», dijo María con firmeza. «Porque ninguno de nosotros estaría aquí sin los demás. Yo también cambié por ustedes. Ustedes me dieron valor. Me hicieron sentir que mi sabiduría valía algo más que mi trabajo». Rafael se inclinó hacia adelante, con una expresión seria pero cálida. «María, hay algo que Valentina y yo queremos proponerte. Hemos estado hablando de esto durante meses». María lo miró con curiosidad y un poco de nerviosismo. «Las posadas están creciendo», continuó Rafael, «y nos hemos dado cuenta de que el secreto de su éxito no es solo la comodidad o la ubicación. Es el ambiente, la calidez humana, y nadie entiende eso mejor que tú. Queremos que seas la directora de experiencia humana de todas nuestras posadas. No queremos que limpies o cocines más. Queremos que enseñes a nuestro equipo lo que nos enseñaste a nosotros. Cómo hacer que las personas se sientan vistas, valoradas, presentes». María se quedó sin palabras, con los ojos muy abiertos. «Sería un puesto ejecutivo», agregó Valentina, «con un salario que refleje tu valor real, y más importante, con el respeto y la autoridad que mereces». «Pero yo no tengo educación formal», tartamudeó María. «No sé de negocios, de gerencia». «Sabes de personas», dijo Rafael con firmeza.
Y eso es lo único que realmente importa en este negocio. Las habitaciones las puede diseñar cualquiera, pero crear una experiencia que toque el corazón de las personas, eso solo tú puedes enseñarlo. María se cubrió el rostro con las manos, llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de una validación que había esperado toda su vida. Por primera vez, no era valorada por lo que podía limpiar o cocinar, sino por su sabiduría, por su humanidad, por todo lo que era. Sí, dijo finalmente limpiándose las lágrimas. Sí, lo haré, con una condición. ¿Cuál?, preguntaron Valentina y Rafael al mismo tiempo. Que sigamos siendo familia, que esto no cambie lo que somos, porque esto, señaló alrededor de la sala, esto es más valioso para mí que cualquier título o salario. Siempre seremos familia, prometió Valentina abrazándola. Eso nunca cambiará. Los siguientes años fueron de transformación continua. María implementó un programa de capacitación en todas las posadas que enseñaba al personal no solo cómo hacer su trabajo, sino cómo conectar genuinamente con los huéspedes, cómo escuchar de verdad, cómo estar presentes, y los resultados fueron extraordinarios. Las posadas Duarte se convirtieron en las más recomendadas del país, no por lujo excesivo, sino por algo mucho más raro: autenticidad. Las personas se iban sintiendo vistas, valoradas, renovadas. Mateo creció en ese ambiente de amor genuino y presencia constante. A los 10 años era un niño seguro, empático, con esa sonrisa que una vez había tardado 18 meses en aparecer y que ahora parecía permanente. Un día, mientras hacía la tarea en la cocina, le preguntó a María algo que la tomó por sorpresa. «Abuela María, ¿por qué nunca me sonreí cuando era bebé?» María dejó de lavar los platos y se secó las manos. Se sentó junto a él, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque los bebés son más sabios de lo que la gente piensa», dijo suavemente. «Tú sentías que algo no estaba bien, no con tu cuerpo o tu mente, sino en el ambiente a tu alrededor. Tus padres te amaban, pero estaban perdidos. Y tú, con esa sabiduría antigua que tienen los bebés, decidiste no sonreír hasta que hubiera algo real, algo genuino por lo cual sonreír». «¿Y qué cambió?», preguntó Mateo. «Tus padres aprendieron a estar presentes. Aprendieron que el amor no es lo que compras o provees, sino el tiempo que das, la atención que ofreces. Y cuando finalmente estuvieron ahí de verdad, tú lo sentiste. Y sonreíste». Mateo procesó esto por un momento. «¿Entonces yo los ayudé a cambiar?». «En cierto modo, sí», sonrió María. «A veces los maestros más importantes vienen en los paquetes más pequeños. Tú nos enseñaste a todos qué es lo que realmente importa». Mateo sonrió con esa sonrisa enorme que ahora era tan natural para él. «Me gusta esa historia. Es mejor que las historias de superhéroes». «Es mejor», concordó María, «porque es real. Y las lecciones reales son más poderosas que cualquier ficción». Años después, cuando Mateo tenía 17 años, llegó el momento de decidir qué estudiar en la universidad. Rafael secretamente esperaba que eligiera negocios, que se uniera al negocio familiar. Pero Mateo tenía otros planes. «Quiero estudiar psicología infantil», anunció durante una cena familiar. «Quiero ayudar a familias que están pasando por lo que ustedes pasaron. Quiero enseñarles lo que la abuela María les enseñó». Rafael sintió una punzada de decepción por un momento, pero luego recordó todo lo que había aprendido. Los sueños de su hijo eran más importantes que los suyos propios. «Creo que serás extraordinario en eso», dijo Rafael con orgullo genuino. «Y si alguna vez necesitas historias para ilustrar tus conferencias, conoces una buena». Mateo sonrió. «La mejor historia que conozco. La historia de cómo una familia perdió todo y ganó lo único que importa». María, que ahora tenía 65 años, escuchaba con los ojos brillantes de lágrimas. Su salud no era la misma, pero su espíritu seguía siendo inquebrantable. «Estoy muy orgullosa de ustedes», dijo con voz temblorosa. «De todos ustedes. Cuando llegué a esta familia era solo una empleada buscando trabajo. Pero ustedes me dieron mucho más. Me dieron propósito. Me dieron familia. Me dieron un legado». «Tú nos diste el legado, María», corrigió Valentina. «Nos enseñaste que el verdadero legado no es lo que dejas en tu testamento, sino lo que dejas en los corazones de las personas». Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, Rafael se quedó solo en su estudio, reflexionando sobre el viaje de los últimos años. Desde el faxineiro humillado hasta el empresario exitoso. Desde el padre ausente hasta el padre presente. Desde el esposo distante hasta el compañero verdadero. Y pensó en María,
en cómo una mujer simple, sin educación formal ni riqueza, había cambiado completamente el curso de sus vidas, no con teorías complicadas o consejos sofisticados, sino con la verdad más simple y más olvidada del mundo: estar presente. Abrió su diario, algo que había comenzado a hacer años atrás, y escribió: «Hoy Mateo nos dijo qué quiere estudiar. Y me di cuenta de que el ciclo se completa. Nosotros aprendimos de María. María aprendió de la vida. Y ahora Mateo llevará esas lecciones al mundo. Eso es el verdadero éxito. No acumular para ti mismo, sino multiplicar para los demás. No construir imperios, sino construir personas». María tenía razón. El amor no es lo que gastas en alguien, es el tiempo que estás dispuesto a dar. La atención real. La presencia sin distracciones. Y eso, finalmente lo entiendo, es el único legado que vale la pena dejar. Cerró el diario y miró la foto en su escritorio. Era de ese día en el parque, cuando Mateo sonrió por primera vez. Los 4 estaban ahí: Rafael, Valentina, Mateo y María. No era una foto profesional. Estaba ligeramente desenfocada, tomada por un extraño que pasaba, pero capturaba algo que ninguna foto profesional jamás podría. Un momento de amor genuino, de conexión real, de presencia completa. Y Rafael supo, con una certeza que llegaba hasta los huesos, que había logrado algo que el dinero nunca podría comprar. Había construido una vida que valía la pena vivir. Amigos, esta historia nos recuerda algo fundamental que a menudo olvidamos en nuestro mundo acelerado: que las personas más importantes en nuestras vidas a veces vienen de los lugares menos esperados, que la sabiduría no se mide por diplomas o cuentas bancarias, sino por la profundidad del corazón, que los niños nos enseñan más de lo que jamás les enseñaremos, si tenemos la humildad de escuchar. La familia Duarte aprendió que perder todo puede ser el comienzo de ganarlo todo, que el éxito verdadero no se encuentra en la cima de una montaña solitaria, sino en el valle rodeado de las personas que amas, que estar presente no es un lujo, es la esencia misma de vivir. Mateo no sonreía porque estaba esperando algo real, esperando amor que no fuera actuado, esperando presencia que no fuera fingida, y cuando finalmente lo encontró, su sonrisa iluminó no solo su rostro, sino toda su familia. La pregunta que esta historia nos deja es simple pero profunda. ¿Qué estás construyendo mientras nadie está viendo? ¿Estás presente con las personas que amas o solo físicamente cerca? ¿Mides tu éxito por lo que tienes o por quién eres cuando cierras los ojos cada noche? Porque al final, cuando todo se desvanezca, cuando las posesiones desaparezcan y los títulos no importen, lo único que quedará serán los momentos, los abrazos reales, las conversaciones genuinas, las sonrisas que no fueron forzadas, el amor que no necesitó palabras porque se sentía en cada gesto, en cada mirada, en cada momento de presencia completa. Eso es lo que María les enseñó. Eso es lo que Mateo les recordó. Y eso es lo que todos necesitamos recordar. Que el éxito más grande no es llegar a algún lugar, sino estar completamente donde ya estás, con quien ya estás, amando sin condiciones, dando sin esperar, siendo real sin disculpas. Tal vez hoy sea el día en que decidas estar presente, realmente presente, porque la vida no espera. Los niños crecen, las oportunidades pasan, y las personas que amas merecen más que tu presencia física, merecen tu presencia completa. Y tal vez, solo tal vez, cuando finalmente estés ahí de verdad, descubras lo que la familia Duarte descubrió, que ya tenías todo lo que necesitabas. Solo tenías que dejar de buscar y empezar a ver,